Hermanos, según mi reloj, ya son casi la 1. Tenemos 5 minutos. Según la computadora, ¿qué hora tienen ustedes? Pero vamos a comenzar un poquitico temprano porque es mucho el material que hay que cubrir. Verdaderamente hoy voy a tratar de dar la mitad de este párrafo, el párrafo 1 del capítulo 21 de la confesión. Si usted no tiene una confesión, por favor, levante su mano, a ver si uno de los hermanos puede facilitarse a la familia que llegó nueva por allá, una de las confesiones. Al hermano, creo que José Alberto va a traer una. Todos los demás tienen, ¿verdad? La confesión. Ok, pero más importante que la confesión es la Biblia. Trajo su Biblia. Si lo otro es que vamos a tener ya la confesión, la tenemos proyectada también en pantallas. Usted la puede ver ahí o la puede tener en su mano. Entonces, vamos a comenzar y como les decía, el tema de hoy es de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Pero antes de comenzar a desarrollar este párrafo 1 del capítulo 21, hermanos, es importante ver el trasfondo histórico que llevó a los teólogos de la confesión a incluir este capítulo. En aquella época, y voy a hacer algo breve, en aquella época el totalitarismo, la palabra siempre me cuesta a mí un poco porque es larga, no sé por qué, pero el totalitarismo eclesiástico, el totalitarismo civil y el perverso reaccionismo son algunos de los factores que formaron el telón de fondo histórico de este capítulo. En aquella época, hermanos, la Iglesia Católica Romana pretendía tener una autoridad excesiva sobre las conciencias de los cristianos. La Iglesia Católica demandaba que los hombres creyeran sus pronunciamientos sin verificar las sagradas escrituras. Ellos decían tener el derecho de hacer leyes que añadían a la palabra de Dios. Por otro lado, las iglesias reformadas se vieron envueltas en un terrible fuego cruzado, que había este conflicto hacía siglos y se libraba en este tiempo de la reforma entre los que pensaban que la iglesia era la autoridad humana suprema y los que pensaban que el Estado era la autoridad final. El cristianismo reformado insistió en la doctrina de la libertad cristiana, por eso este capítulo. Ellos enseñaron que ni la iglesia romana ni el Estado tenían una autoridad total. Fíjense en esa palabra que estoy diciendo, total, sobre el cristiano. Solo Cristo tiene la autoridad total sobre sus hijos, sobre la vida de sus hijos. Es importante que nosotros lo sepamos. Pero también los reformadores temieron que al saber esto, algunos grupos radicales fueran a los extremos y al verse que tenían o que estaban en esta libertad, fueran a ocasionar daños irreparables. Cosa que también los bautistas y los congregacionalistas de la época condenaron de una manera agresiva. ¿Cómo nos ayuda a nosotros este capítulo hoy? Eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda a nosotros este capítulo de la confesión, el capítulo 1, hoy? Hermanos, centrándonos en las sagradas escrituras.
Si por un lado el Señor nos manda a obedecer las leyes terrenales, como dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3, por el otro, ninguna institución religiosa debe imponer reglas humanas a sus fieles. Solo Dios y su palabra debe controlar la vida de todo creyente. Es por eso que nace la muy famosa declaración de los reformadores: sola escritura. Sola escritura. Si nosotros nos quedamos centrados en solo la palabra de Dios, hermanos, seremos librados de disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, como nos dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5. Esto nos lleva a estudiar la libertad que Cristo compró para su pueblo escogido y cómo esta libertad opera en nosotros. Lea conmigo el párrafo 1, capítulo 21. Dice así la confesión en el párrafo 1, capítulo 21, párrafo 1. Dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su liberación de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, del rigor de la condenación de la ley y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. También consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Hoy, hermanos, solamente vamos a estudiar hasta este punto, la mitad del párrafo. Voy a tratar de poder exponer este párrafo hasta la mitad nada más, y entonces continuaremos la semana que viene con el resto de este párrafo 1. Pero vamos al primer punto: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes. La frase que leímos allí, que dice del rigor de la ley, que ya leímos, se refiere a la situación en que estaríamos obligados a obedecer la ley de Dios perfecta, perpetua y continuamente para ser salvos. Si este fuera el caso, sería imposible obedecer la ley de Dios perfectamente debido a la condición, a nuestra condición, hermanos, e incapacidad como raza humana caída. Vaya su Biblia, por favor, allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nos dice que Cristo nos redimió, esa palabra, redimió, nos rescató o nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Así que, como hemos violado la ley de Dios, los 10 mandamientos, merecemos recibir la maldición de la ley o las consecuencias de haber desobedecido la ley, y como resultado la condenación de Dios, que es la sentencia de ir al infierno por toda la eternidad.
Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Ahora vamos a Juan, capítulo 3, versículo 36. Nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida, y subraya ahí en su mente, vida eterna. Pero dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa o el que lo rechaza, creer en el Hijo, no verá la vida, no verá la vida eterna, no irá al cielo, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios se manifiesta o se manifestará en su totalidad, hermanos, en el infierno para todos los que han rechazado al Hijo de Dios aquí en la tierra. Porque es imposible que una persona pretenda ir al cielo cuando ha rechazado toda su vida a Jesucristo. Cristo cargó con nuestro horrendo pecado en la cruz y nos redimió o nos rescató de la maldición de la ley que nos condenaba al infierno. Pero esto solo se hace efectivo para aquellos que se arrepienten verdaderamente de sus pecados y ponen la fe en Jesús como el Salvador de sus almas. Usted puede decir mucho Jesús, Señor, toda su vida y decir que usted cree. Pero si usted verdaderamente no ha recibido a Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados verdaderamente y ha creído en Jesucristo como su Salvador, usted no va a ir al cielo. Eso es lo que nos dice la palabra claramente. Pero solamente aquellos que verdaderamente se han arrepentido, solo ellos pueden hacer suyas las palabras que están en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Dios es el que justifica. También lo podemos ver, el apóstol Pablo pudo escribir sin lugar a dudas en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, que dice, por lo cual estoy seguro, me encanta esta palabra del Señor aquí. Estoy seguro, no, a lo mejor, tal vez, no. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es para los que hemos creído en Jesús, para los que lo hemos recibido. Tenemos paz para con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si eres cristiano, nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Otro de los beneficios que tenemos, hermanos, por la muerte y resurrección de Cristo y de nuestra unión con Él, a mí me gusta esa frase mucho, nuestra unión con Él, estamos unidos a Cristo. Como continúa diciéndonos la confesión, si usted lee allí o en la pantalla también está, dice, es el ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás y del dominio del pecado. Estos tres puntos están juntos. Antes éramos esclavos de las prácticas, y fíjese lo que estoy diciendo, de las prácticas del mundo, de Satanás y de la carne. Ahora estamos libres de estos tres enemigos. Hemos sido liberados de estos tres enemigos.
Veamos el punto ahí número 2 del primer párrafo de la confesión. Dice que éramos esclavos de las prácticas del mundo. Gálatas capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Cuando dice siglo significa mundo malo, el sistema del mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Antes, iglesia, nos gozábamos por todas las cosas pecaminosas que este mundo ofrecía. Ahora nosotros, por haber sido regenerados por el poder de Dios, rechazamos todas las cosas que son pecaminosas o que le desagradan a Dios. Hemos sido regenerados. Y ahí en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios y por eso rechazamos todas las cosas que al Señor le desagradan. Eso me acuerda a mí el testimonio de un hermano que le gustaba mucho ir a fiestas, a conciertos y todo, y cuando entró ahí un día, ya el Señor lo había cambiado, entró ahí y él mismo se dijo, pero ¿qué yo hago aquí? Ya yo esto no lo disfruto. Y se fue. Esto yo no lo disfruto. Es porque el Señor lo había cambiado, como nos ha cambiado a muchos de nosotros. Continúa diciéndonos la confesión en el punto 3, que éramos esclavos de Satanás. Mire allí en su Biblia, en Juan, el Evangelio, capítulo 8, versículo 44, Jesús le dijo a los judíos incrédulos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. A esos judíos incrédulos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ellos se creían muy religiosos y se creían muy de Dios y muy cerca de Dios. Pero el Señor los vio. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos del diablo ustedes quieren hacer. Nosotros somos hijos de Abraham. No somos hijos de fornicación. No, Jesús les dijo, no. Ustedes son hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Ellos eran esclavos de Satanás verdaderamente. Y Satanás verdaderamente era su padre, porque los deseos de su padre ellos querían hacer. Y rechazaban el regalo de Dios. Rechazaron al Mesías. Y entonces se decían que eran de Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido libertados de la esclavitud de Satanás y por eso podemos amar y obedecer a Dios con un deseo sincero. Tal vez antes decíamos, no, nosotros creemos a Dios y tenemos a Dios, pero no era verdad. Nosotros aborrecíamos a Dios verdaderamente. El Señor dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no guardábamos sus mandamientos. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Ah? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. Hijos de desobediencia. No queríamos obedecer a Dios. Teníamos en nuestras mentes un Dios imaginario que solamente vivía aquí. Pero no era el Dios real. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, como dice la palabra. Es bueno esa aclaración que dice el texto, que dice que
espíritu de desobediencia, dice, opera. El espíritu de desobediencia, dice, opera en esas personas. O sea, nosotros estamos bajo un dominio del cual no podemos ser liberados a menos que venga un dominio mayor que nos libere de ese. Correcto. Muchas veces la gente dice, no, pero el problema es que yo no creo en Cristo porque no voy a la iglesia, porque ahí te ponen muchas trabas y hay que estar. Y no, precisamente como empieza la confesión de fe, dice, la libertad que Cristo ha comprado. Cristo compró esa libertad para que seamos nosotros liberados. O sea, entonces, si alguien tiene que comprar nuestra libertad es porque nosotros estábamos, ¿qué? Presos. Esclavos éramos. Y aunque no nos demos cuenta, aunque no lo sepamos, pero esta es la realidad, estábamos presos en nuestros delitos y pecados. Correcto. Muy bien. Hermanos, continúa diciéndonos la confesión ahí en el punto número 4, que éramos esclavos del dominio del pecado o de la naturaleza carnal, es lo mismo. Veamos Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, Romanos 6, 17 y 18, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Por eso. Amén. Hemos sido libertados del pecado. Y lo voy a explicar un poquito más. Aquí abajo dice, los autores de la confesión no nos están a nosotros diciendo que seremos completamente libertados del pecado. Hemos sido libertados del dominio del pecado, pero no de su presencia. Usted se preguntará, digo, pero bueno, he sido libertado, sí, yo no quiero pecar más, quiero servir a Dios y todo, pero a veces me encuentro que caigo. No quiero caer, pero me equivoco y caigo. O sea, su presencia todavía está ahí. El pecado, hermanos, todavía va a estar en nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En el caso del inconverso, ellos son esclavos del pecado. En otras palabras, están dominados totalmente por él. Totalmente están dominados por el pecado. En cambio, el cristiano, el Hijo de Dios, nacido de nuevo, el pecado es un enemigo que todavía sigue allí, pero en calidad de derrotado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que pecamos porque nosotros decidimos pecar. Ahora tenemos opción. Nosotros decidimos pecar. Si nosotros nos descuidamos, nosotros podemos caer, como a veces nos ha pasado y hemos caído. Por eso tenemos que practicar o practicamos, ¿verdad?, las disciplinas espirituales, ¿verdad? El ayuno, el estudio de la palabra, el congregarnos. Son disciplinas. La confesión continúa diciéndonos, hermanos, del mal, en el punto número 5, del mal de las aflicciones, del temor, de esto nos ha libertado el Señor, del temor a la muerte y del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Estas combinaciones deben observarse cuidadosamente. No somos librados de las aflicciones, sino del mal de las aflicciones. Porque las aflicciones es evidente que las tenemos, las pasamos. Eso es evidente. Hay problemas, vienen problemas y nos afligimos y vienen tristezas, vienen pruebas a la vida de nosotros. Mire Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas, fíjense que dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Esto aplica a todo el mundo? ¿Todo el mundo lo aplica? No. A los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que en medio de la prueba, aún en medio de las aflicciones, Dios tiene un propósito con ellas en la vida del creyente. Siempre. Ahora, por otro lado, no somos librados de la muerte, sino del temor y del aguijón de la muerte. Mire Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Al final, preguntas y comentarios, hermano, para poder exponer todo el material. Hebreos 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto quiere decir, mis hermanos, que nuestro Señor, a través de su muerte y su resurrección, puso fin al poder que tenía la muerte y dejó impotente a Satanás sobre nosotros, sus hijos, los que han sido salvos. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros. La confesión continúa diciéndonos, también consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. El acceso libre a Dios y la obediencia a Dios, sin ningún tipo de resistencia de nuestra parte, son dos de las bendiciones, hermanos, de la libertad cristiana bajo el Evangelio. Mire Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, Efesios 2, 18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu, tanto judíos como gentiles, si estamos en Cristo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso es algo importante, hermanos. A veces nosotros estamos en temor, temor a la muerte, temor a tantas cosas. Pero debemos pensar que nosotros no somos esclavos ya más del temor. Estamos en las manos del Señor. Tenemos acceso a Él directo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados por el Señor. Somos parte de la familia de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y fíjese lo que dice aquí, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora somos libres para amar y obedecer a Dios por los méritos de Cristo.
sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, excepto el pecado que nosotros mismos decidimos hacer o acceder. No es que el diablo me tentó, me dice, una vez hace años me dijo uno, y entonces yo cedí. Pero lo decía como echándole culpa al diablo y quitándose la culpa a él. ¿Es eso correcto? El diablo te tienta, pero tú eres el que cede al pecado. Tú eres el que cede al pecado. Las tentaciones están alrededor por todo el tiempo. Pero nosotros debemos cuidarnos, hermano. Nosotros somos los que nos descuidamos espiritualmente. Y como nos descuidamos espiritualmente, entonces es más fácil que cedamos al pecado. Pero verdaderamente nuestra posición es una posición de libertad. Nosotros somos libres. Ya Satanás no tiene dominio en nosotros. El pecado no tiene dominio. Antes practicábamos el pecado. Ahora nosotros no practicábamos el pecado. Y si usted practica el pecado, hay que revisarse. Usted todavía no ha nacido de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. No importa lo religioso que usted sea, el dinero que usted dé, lo que usted haga, cuántas veces usted lea la Biblia. Si usted practica el pecado, quiere decir que usted todavía no ha nacido de nuevo. Pues, pastor, pero que usted ya no peca. No, no es que no peco. Es que me duele pecar. Sí peco, pero cuando peco, trato de alejarme cada vez más del pecado. Cuando peco me duele entonces pecar y me arrepiento. Y aprendí la lección. Y cuando el Señor me tiene que disciplinar, me disciplina. Pero ya no somos lo que éramos antes, hermanos. No lo somos. Quisiera finalizar con esta historia para entonces dar paso a preguntas y comentarios. Agustín de Hipona fue uno de los teólogos más grandes que Dios nos ha dado a nosotros en la era cristiana. En una ocasión, él habló de algo que le ocurrió a él antes de su conversión a Cristo. Y creo yo que esto nos ayuda a nosotros a entender lo que es la esclavitud del hombre no regenerado. Él contó un incidente que tuvo lugar cuando él era un adolescente, en el que él se involucró con otros jóvenes en una broma de muchachos. Él dice que entraron en un huerto privado de alguien y dejaron un árbol de peras pelado completamente. O sea, se robaron completamente las peras y luego se fueron. Agustín, después de 50 años, lamentaba esta broma de la infancia. Pero un hombre le dijo: por favor, Agustín, ¿qué te pasa? Allá afuera hay gente que es culpable de adulterio, de asesinato, de robo, de violación, cosas más terribles y serias que esta. Y tú aquí estás angustiado por robar unas cuantas peras cuando eras un niño. Pero Agustín, hermanos, explicó cuál fue lo que le hizo a él sentirse tan profundamente arrepentido. Él dice que no fue el simple acto de robar esas frutas, esas peras, sino que él dijo: al examinar mi vida y considerar las cosas malas que he hecho, que eran malas, puedo ver que habían ciertos pecados en los que caí, que aunque no son excusables, ciertamente eran comprensibles. Agustín confesó todo tipo de pecados sexuales cuando él era un joven. Engendró hijos ilegítimos, hizo muchas cosas malas.
Y él dice que tuvo remordimiento por eso, pero también dijo que podía entenderlo, que existe un impulso fuerte, biológico, a involucrarse sexualmente en esa tentación en un momento de debilidad. Eso lo puedo entender, dijo él. No lo excuso, pero puedo entenderlo. Puedo entender que un hombre muerto de hambre robe una rebanada de pan para saciar el hambre. No creo que un hombre que se muere de hambre tenga derecho a robar una rebanada de pan. Eso está mal. Pero puedo entender la fuerza que lo tentó a hacerlo. Sin embargo, dijo él, yo robé esas peras cuando no me gustaban las peras. Es decir, no había nada que estimulara mis pasiones a robar esas peras, excepto una cosa: el simple placer de hacer algo que sabía que estaba mal. Hermanos, lo que Agustín lamentaba era el ejercicio de su naturaleza caída, de su carne, por el puro placer de hacerlo. Eso lo experimenta todo ser humano caído, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Usted ve todos esos testimonios, todas esas cosas que nosotros vemos en la televisión, que violan, matan, y a veces por nada, hermano, por el puro placer de matar o de violar o de hacer algo malo. Esa es la condición del hombre caído, sin Dios y que no tiene esperanza en este mundo. El ser humano sin Dios está perdido, y hasta que no se vuelva en arrepentimiento y fe y crea en Jesús por la fe, esa persona continuará en ese estado de muerte. A mí me impactó mucho esta historia que leí de él, porque aunque se ve simple, nos ilustra a nosotros, hermanos, la condición de nosotros, como muchos de nosotros estábamos antes. Hacíamos daño por el puro placer de hacer daño. El hombre caído necesita a Dios. Cristo es la única solución para este hombre perdido. Hermanos, vamos a abrir en este tiempo preguntas, comentarios sobre la clase. Son bienvenidos. Hermano, cuando se habla acerca de Juan 3:36, que el pasaje, y esto lo digo para los que a veces a algunas personas como que le da pena entender, ¿no? Cuando dice que por el pecado, o sea, que el que no cree en el Hijo dice que ha sido condenado, más el que cree ya tiene vida eterna. Sí. Muchas personas piensan de que el pecado es porque ha mentido, porque ha robado, pero hay un pecado que es mayor, que es el del cual nacen todos estos. Realmente la condenación no es por haber robado o por haber mentido o sino que, y quisiera que si eso usted argumentara un poco más para que las personas entendieran que cuál es el verdadero pecado realmente por el cual vamos a ser juzgados. Bueno, el verdadero pecado por el cual vamos a ser juzgados es porque todos, Sí, rechazar el Hijo de Dios. Bueno, el pecado de nosotros original. Todos nacemos en pecado. Desde Adán, desde la caída. Cuando hablamos de la caída es que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice la palabra en Romanos, de la gloria de Dios. O sea, nosotros no podemos relacionarnos con Dios si no es a través de Jesucristo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Adelante, hermanos, no se frenen.
Tenemos, tenemos 15 minutos. Yo pensaba que me iba a tardar mucho más. Adelante, hermano. Micrófono. Del mal de las aflicciones. Exacto, que aun cuando las aflicciones, o sea, vamos a pasar aflicciones, ahí en las aflicciones todavía el Señor tiene un propósito con esa aflicción que tú estás pasando. Romanos 8:28 dice, porque todas las cosas, aquí estábamos, si alguien me busca Romanos 8:28. Todavía vivimos en este cuerpo caído y nosotros nos enfermamos igual que todos los demás. Pero nosotros tenemos esperanza y en medio de esas aflicciones, pues Dios tiene un propósito con esa aflicción, aun cuando nosotros no entendamos la aflicción que estamos pasando. O sea, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Correcto. O sea, tenemos un propósito dentro de esa aflicción que estamos pasando. Precisamente el texto lo dice, todas las cosas le ayudan a bien. No es que todas las cosas le van a ir bien. Le ayudan. O sea, Esa palabra es clave. Le ayudan. Y a veces vemos a grandes hombres fieles de Dios, como José, Job, y vemos que esas personas pasaron y sin embargo vemos como su testimonio, vemos que eran hombres de Dios, hombres fieles, pero vemos como a través de esa aflicción Dios cumplió un propósito. Que hubiera, primeramente, que su nombre fuera glorificado y que ellos entendieran el propósito de esa, al final, de esa prueba. Sí, hermano, y ese es un muy buen ejemplo, porque fíjate toda la aflicción que pasó José, y él en medio de la aflicción, él no entendía lo que estaba pasando, sino que lo entendió después. Después fue que lo entendió. Exacto. Y él pudo ver la gloria de Dios ahí manifestada. Lo mismo. La felicidad son momentos que nosotros tenemos cuando nos pasan cosas buenas y nosotros podemos estar tristes y estar gozosos. Hay una alabanza que dice, puedes tener paz en medio de la tormenta, pero el gozo es cuando tenemos la mirada puesta en Cristo. O sea que tenemos una esperanza. Estamos sufriendo, pero tenemos una esperanza, ¿sabes? Correcto. La felicidad y el gozo no es lo mismo. Y también es un buen punto también que... Sí. Y hermano, gracias, porque hay veces que nosotros sabemos que estamos en este mundo, pero también tenemos que saber que no somos de este mundo, dice la palabra. Y dice la Biblia, poner la mira en las cosas de las arriba. Cosas de arriba. Cuando tenemos una mente en las cosas de arriba, eso nos da gozo. Sí, sí, y cuando ponemos la mirada en las cosas de aquí y meditamos mucho en lo que está sucediendo aquí, nos entristecemos. Por eso es tanta depresión, por eso tanto tristeza muchas veces en el pueblo de Dios. Y no quiere decir que no van a venir sufrimientos, pero tú guardarás en completa paz, dice la palabra, Isaías 26:3. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Y las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Con la gloria venidera. Es tener una mente centrada en las cosas arriba, en lo que nos espera. Sí. Decía Salomón que bajo el cielo todo es vanidad. Es bueno. Así es, hermano. Así es. Qué bueno que tiene el micrófono ahí. Que tiene que correr para arriba y para abajo el hermano José, pero es bueno que quede grabado también para los hermanos que no puedan venir. ¿Alguien más, hermanos? Es bueno los comentarios, enriquece. Siempre digo que en una clase es malo irse con dudas. Lo peor que uno puede hacer es irse con dudas. Si yo no lo sé, otro hermano lo puede saber. Yo no lo sé todo. A veces la gente dice, el pastor lo sabe todo. Eso no es verdad. El pastor no lo sabe todo. El pastor estudia
y debe estudiar, eso está bien. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo le da a otros hermanos también. Eso es así. Yo quería también apoyar en el criterio que Arnaldo tuvo, porque es muy importante como se está tratando el pecado. Sí, A veces creemos que, wow, estamos pecando contra Dios, es una mentira, hice esto. Estos son consecuencias de lo que trajo Adán en nuestras vidas, o sea, de la caída. Pero ya eso lo arregló Cristo. Y eso es lo que Dios nos está enseñando ahí, sí, ¿entiendes? Cristo arregló eso. Ese pecado ya fue saldado. Él murió por ese pecado, sí. por todos esos pecados de la humanidad. Ahora, Él tiene que ir a una cruz y cumplir lo que el Padre había dicho, Ujú. que lleva consecuencias del pecado, morir por tus pecados. Y Él tuvo que morir por los pecados de su pueblo. Entonces, a veces personas también que están en la iglesia, no han procedido porque no han entendido. A lo mejor ellos dicen, bueno, yo pequé, yo vengo a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo soy un cristiano, o se sienten así, y eso es un grave error. Porque cuando vemos en Hechos, la predicación de Pedro le dice a ellos, y lo voy a leer porque lo tengo aquí, sepa pues, después que él le dice todo lo que los judíos hicieron con Cristo, porque ellos fueron los que mataron a Cristo, o sea, a través de los romanos. Él le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero lo que viene ahora es lo más importante, aparte de lo que él está diciendo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos entendieron que mataron al autor y consumador de la vida. Sí, por eso Cristo dice que se compungieron de corazón. Dice que sus corazones Convicción se de pecado. O sea, hubo una convicción de pecado. De ese pecado que ellos cometieron, que mataron al autor y consumador de la vida. Y ese es el grave problema del hombre, que han rechazado la gracia de Dios, el regalo que Dios les ha dado. Y es importante. Ese es la gente piensa que van arriba a enumerar. Tú dijiste una mentira para el infierno. No. Por cuanto no conocieron el amor de la verdad. Sí. ¿Fueron qué? Sí, exacto. Esto es ovejas y cabritos. Sí. Fíjese, hermanos, que es importante saber ese término sí. de cuanto al pecado. Hablando de la confesión, ¿verdad? Claro, esto, por ejemplo, que yo hice, uno pudiera agarrar cada partecita y desarrollar un estudio de eso nada más, de ese punto nada más, porque esto es algo que uno va rápido, pero hay tanta riqueza teológica aquí que verdaderamente si uno agarra, cuando yo vi el párrafo completo, yo dije, esto es demasiado, voy a tratar de dar la mitad del párrafo, pero sin embargo la mitad del párrafo, miren todo lo que ustedes están diciendo y preguntando y todo. O sea, aquí hay mucha riqueza teológica. Bueno, Uh-huh. sí, hermano, sí. No me quería comentar porque es verdad lo que dice ahí en la Biblia que el Señor nos ha libertado también del temor de la muerte. Yo me acuerdo que cuando yo no era creyente yo tenía miedo a morir, porque no tenía idea de lo que me iba a pasar. Uh-huh. Quizás ahora tenga algo de miedo de sufrir, como muchas personas sufren por enfermedades antes de morir, pero miedo a morir no lo tengo. Es verdad que también eso nos liberta, Señor. Así es, hermano. Así es. Ya no somos esclavos de ese temor. Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. Y ahora le doy gracias a Dios por darme otro día de vida, pero también le digo, yo sé que cuando tú me llames es mucho mejor estar ya contigo allí. Así es. Uh-huh. Sí. Bueno, hermanos, ¿alguien más? El último ya para ya cerrar la escuela dominical. Como decía, como bien está titulado este capítulo, acerca de la libertad cristiana. No es, por eso traje formulé esa pregunta, ¿no? Uh-huh. De que mucha gente piensa de que, no, seguir a Cristo es una cantidad de reglas, tengo que prohibirme de muchas cosas. No.
nosotros somos realmente libres ahora, porque no estamos esclavizados a todo ese movimiento pecaminoso, a toda esa concupiscencia, a esos deseos pecaminosos que nos arrastraban. Ya nosotros tenemos la gracia de Dios de poder decir no. Ujú. Ya Dios nos liberó, ya por eso el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Correcto. Nos llama de vez en cuando como aquel esclavo que por tantos años vivió en esclavitud de un amo, y cuando fue liberado, fue quitada la esclavitud, él aún todavía tenía esa tentación cuando escuchaba la voz de su amo de venir en obediencia, hasta que él entendió de que ya era libre. Y así somos nosotros. Nosotros ya no tenemos que obedecer al pecado. Ujú. Lo que eso lleva un costo, como dice la palabra de Dios. Dice confiar en Dios, resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Hay una responsabilidad en el creyente. Nosotros tenemos que confiar en Dios, acercarnos a Dios, llevar todas las disciplinas espirituales por nuestro bien para permanecer en Dios. Pero y aun cuando pecamos, dice que abogado tenemos para con el Padre. Así es, hermano. A Jesucristo el justo. Sí, yo lo explico de esta manera. A mí me gusta ir mucho si me dan 5 minutos, a mí me gusta ir mucho a la epístola de Juan. La epístola de Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 8, desde el 8 en adelante, dice, el que practica el pecado es del diablo. La palabra clave es practica. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, tenemos la victoria en el Hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el 9, no practica, vuelve otra vez la palabra, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero como digo, la palabra clave está en práctica. Antes nosotros practicábamos el pecado. Deliberadamente éramos arrastrados por el pecado, por las pasiones, por todo. A veces nosotros queríamos dejar de hacer algo y no podíamos dejarlo porque éramos esclavos de nuestra concupiscencia. Pero cuando viene Cristo y a nosotros nos liberta, ya nosotros no practicamos el pecado, sino que caemos por error. Pero un error culpable, ¿no? No es tu deseo, no es tu nueva naturaleza el pecar, el querer hacer las cosas que tú hacías antes. Pero no quiere decir que no vas a pecar. ¿Sí me explico lo que digo? Ya tú no lo practicas, antes lo practicabas, ahora no lo practicas. ¿Alguna pregunta, comentario? Ok, vamos a cerrar entonces la escuela dominical con una oración. Padre, te damos gracias por este momento especial que hemos pasado como familia de la fe. Te pedimos que prepares nuestros corazones para el culto en un ratico y que tú uses también al predicador, los hermanos que van a estar dirigiendo, el director de la alabanza, la lectura, todos los hermanos, y que podamos darte gloria y honra en esta tarde. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.